Muy buenas tardes para todo el planeta Tierra, para toda la Reina del Sur, que nos está y sigue escuchando desde este camino que hemos iniciado el año pasado ya. Cómo pasa el tiempo de rápido, así que queremos mandarles un gran abrazo a todos ustedes, a toda la Reina del Sur, a toda Europa, a toda la parte de Norteamérica, Canadá, Australia, porque nos escuchan de diferentes partes del mundo. Cántico Dorado ha ido, gracias a ustedes, expandiéndose en este conocimiento que siempre hemos dicho, viene de las estrellas. Así que no nos queda más que agradecerles a ustedes que vamos iniciando un nuevo año con muchos mensajes, con diferentes dinámicas, diferentes formas de entregarlo. Y es así que ustedes han ido notando en el transcurso del año pasado cómo poco a poco se ha ido escuchando diferentes voces, diferentes mensajeros, porque este mensaje, que sería el verbo que se manifiesta en la creación, tiene diferentes tonalidades, tiene diferentes vibraciones, diferentes receptores que serían ustedes que se encuentran allí. Y de esa manera es que poco a poco van escuchando a otros hermanos, porque no estamos solos, somos muchos, somos millones. Volveré y seré millones, dijo alguien por ahí. Y hoy está ocurriendo eso. Así que debemos de agradecerles a ustedes, mandarle, hoy que tenemos un programa muy especial con alguien que es muy cercano a nosotros, que también forma parte de esta expansión, de este saber, de este conocimiento que viene para estos tiempos, para romper las mentes, abrir los corazones, el entendimiento de muchos, que puedan ver, que se unja los ojos con colirio, dicen. Y es muy grato. Mi nombre es Jairo y antes de presentarlo a él que viene a visitarnos, estamos con otros hermanos también que forman parte de este gran cuerpo humano. Así que les dejo un abrazo grande para todos ustedes, un abrazo muy grande para Mar del Plata, para los hermanos que se encuentran en Cali, para los que están en Perú, en Uruguay, en Venezuela, en esas tierras de ese hombre libertador, que hoy se unge también acá. ¿Cómo estás, Karen? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí. Bueno, un invitado especial y bueno, espero que llegue a sus corazones el mensaje que todos traemos para que todos nos acerquemos cada vez a conformar ese Cristo interno. Así que estoy muy contenta y les mando un abrazo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, qué alegría estar acá, qué alegría volver a compartir, volver a unirnos, a unificar los corazones, a unificar las ideas, todo lo bonito que hemos traído ya hace muchísimo tiempo, encarnaciones, y que hoy en día toda esa sabiduría ha llegado acá y bueno, manifestarlo un poco, poder entregarle siempre con mucho amor y bueno, un saludo muy grande a todos, con todo mi corazón. Y así estamos. Adelante. Bueno, y gracias por bueno, nuestro hermano que acá estamos compartiendo, una alegría enorme que esté acá con nosotros. Así que adelante. Bueno, entonces Sofi, Karen, que se presente él. Y antes vamos a mandarle un saludo también a Neuquén. Allá tenemos muchos que comulgan, que sienten este maravilloso saber. Y bueno, mi hermano, antes, mejor preséntate tú. Dale, qué lindo recibimiento, Jairo. Gracias, Karen, gracias, Sofía, y también a todo el equipo de Más que una Radio. Mi nombre es Gregorio y bueno, para los que están escuchando en la radio, vamos a tener un programa muy hermoso. Para aquellos que puedo saludar en cámara, aquí estamos en el estudio y bueno, como decía Jairo, este conocimiento ha tocado muchos corazones, con muchos colores y se unifican, ¿no? Por lo tanto, me gustaría principalmente hablar de una profecía que luego de haber comprendido el conocimiento he interpretado dentro de lo que
me trae de mi ciudad, ¿no? De Mar del Plata. La psicografía, como bien venimos compartiendo, es de Benjamín Solari Parravicini. Y bueno, habla del caminante, dice: tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguarda la paz, faro de faros. Entonces podemos interpretar esa gran psicografía desde el lugar donde yo vengo, ¿no? De esas arenas de la costa atlántica también, de toda la costa atlántica. Ese faro contiene una luz de colores, porque no solamente las personas de la costa, sino todos aquellos que han llegado y han encontrado el conocimiento. El conocimiento se mueve a través de un tiempo y un espacio. El caminante ha llegado, ha dado la semilla, ha sembrado y ha conformado luego del tiempo a nuevos caminantes que hoy llegan y se enorgullecen de poder encontrar en su ser esa esencia, esa identidad de la cual hemos sido creados. Hablar de la esencia creadora nos empieza a vivificar por dentro, y bueno, y en esa unidad, en esta psicografía, encontramos que había que aguardar, había que pasar ese tiempo, había que conformar ese conocimiento dentro de uno, y luego se conformaría en ese faro, que es faro de faros, dice. Faro de faros es porque no solamente se encuentra en la costa, sino hay muchos lugares en donde esos faros se están conformando. Otra profecía de Parravicini habla de Neuquén, ¿no? Como también un faro. Entonces se unifica toda la Argentina con esa luz que contiene para compartir. La luz del faro trae la profecía como advertencia, ¿no? Esos navieros trajeron de las estrellas, y ese faro es la advertencia que la profecía da para aquellos que en la neblina, en las tinieblas, no han podido ver el mensaje. Entonces la luz que se va conformando es para que llegue a esas personas, para ese nuevo hombre, como también nos comparte Parravicini. El nuevo hombre llega a la Argentina y enseñará. Entonces es la idea de este programa. Cántico se ha expandido, se ha conformado en Argentina como un faro, y es lindo poder compartir hoy. La idea es traer un tema que es la fe. ¿Qué es la fe realmente, no? ¿Qué es lo que uno, al escuchar en su auto, en un colectivo, en la calle o en su casa, puede entender por qué es la fe? Entonces empezamos a tener que hablar realmente de qué no es la fe, principalmente, para poder aclarar en los corazones de que no se trata de un tema religioso. Enseguida en las mentes de las personas se les lleva la idea de que es una religión, o que estamos con metafísicas, con ideologías, filosofías, y no es la idea de este programa. Es conformar esa luz, ese mensaje estelar, ese legado espiritual que ha llegado, y bueno, mis compañeros, mis hermanos de cántico, continuamente los escucho y aprendo. Así que, Jairo, muy gracias por tu invitación al programa. No, Grego, gracias a ti, porque nos ponemos muy contentos de compartir contigo, que nos estés visitando por acá de Mar del Plata, porque allá también, y mandamos un saludo muy grande para todos los que sienten este conocimiento, esta sabiduría, esta esperanza, y como dices de la profecía de Parravicini con respecto al faro, que ellos también son parte de estos hombres caminantes que observan, que se han observado a sí mismos, y de allí es que empieza este nuevo tema que queremos traer hoy, que tú lo mencionaste, la fe. Porque, como bien dijiste, la fe, primero tendríamos que ver una imagen para poder comprender la otra.
La fe del mundo se ha encastrado solamente en lo que es una creencia, un mito, un fanatismo. Esa es la fe que el mundo nos ha ofrecido. Hemos ido a iglesias, a templos, haciendo ritos, levantándonos temprano, saludar al sol, luego despedirlo a la tarde, no comer, qué comer, un montón de cosas. Ir un domingo a rogar, a arrodillarse, un montón de cosas que no han servido para nada en toda la historia de la humanidad. Porque es muy simple para ti que esto estás escuchando. Si alguna de esas cosas hubiera servido, pues el mundo ya hubiera cambiado. Y eso no fue así. Entonces es muy lógico que algo que se ha supuestamente aplicado no ha funcionado. Es allí donde entonces debemos de seguir comprendiendo de que esa falsa fe nos ha llevado solamente a encastrar una mentira en nuestra comprensión, en nuestro subconsciente, en nuestra imagen. Se vuelve una falsa imagen y desde allí proyectamos algo que no es, que no ha servido, que lo hacemos inclusive mecánicamente. Y desde esa forma es que el pensamiento, las actitudes, el diario vivir del hombre ha estado estancado. Porque la fe no es lo que el mundo ha mostrado, que pones una cosa en la pared y la miras todo el tiempo como un mentalismo, o que tienes un amuleto y lo cuelgas y lo llevas con ello, te trae suerte. Nada de esas vainas ha servido. Te puede haber parecido que sí, pero eso es un fruto de un engaño, para llevarte de esa manera a ese abismo, en el cual la humanidad sigue sumergida. ¿Por qué? Pues hay una expresión muy coloquial en el mundo, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea que tú rezas 10 Padres Nuestros, te levantas a la mañana, comes sanito, pero si por ahí tienes envidia o malos pensamientos, ¿eso qué cosa es? Si te enojas porque viene tal vez tu hijo o viene tu perro y te salta, ¿eso qué cosa es? Entonces desde allí es que debemos de ir comprendiendo. O te vas caminando, acá hay una gran peregrinación que se hace, son no me acuerdo cuántos kilómetros, que caminan descalzos, unos van arrodillados, y por allá en Oriente pasa mucho más. ¿Y acaso el mundo ha cambiado? No, lo que ha pasado es que han tomado la verdad y la han untado de Dios. La han untado de este conocimiento, por eso es que nunca ha fructificado en el hombre, por eso es que no dio fruto. Esas actitudes y acciones y manera de pensar no dieron un fruto. Entonces, ahora creo que es importante adentrarnos en lo que es la fe verdadera. Antes de meternos a lo que es la fe verdadera, debemos de ver por qué fue que ocurrió esa impostura. Y en el Génesis lo vemos muy claramente. En el Génesis se habla de un Dios falso, de un Dios mentiroso. Donde, por ejemplo, les puedo dar una cita muy simple y muy práctica. Porque habla de cuánta infamia trajo esta soberbia sobre el espíritu del hombre creyente de esta humanidad. Quiere decir de que tú lo has buscado, pero lo que has buscado no ha sido la verdad. Piensas que es verdad. Pues está lleno de fanatismo, como ya dijimos, que es una ceguera en el espíritu, una credulidad, una manipulación, una inquisición. Pues veamos la historia para atrás, lo que fueron las grandes guerras. La Inquisición fue un maltrato, fue un genocidio que se hizo porque había gente que buscaba la verdad. Desde allí hubieron muchos crímenes, familias, naciones, que ahora, por esa fe de los infiernos que se impuso desde esta rebelión que está en el Génesis, es que el hombre habla y repite algo muy vacío. Es algo que ya les mencioné, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea que la humanidad está con un falso profeta. Está con algo que no te llena ese vacío que contienes en el corazón. Está en un marasmo, como ya lo dijimos, estancado, porque allí se ha encontrado durante mucho tiempo. ¿No te parece, Karencita? Así es.
¿Y por qué vendrá que tenemos en mente que fe es creer en lo que no vemos? Y es que eso lo dijo, entre comillas, Santo Tomás de Aquino por allá en el año 1200. Y eso hizo que nosotros pusiéramos nuestra fe en estatuas, velas, rezos, hombres, hasta medicamentos. Lo que sea, o a lo que sea el hombre le pone la fe. Por no conocer realmente qué es la fe, eso nos ha llevado a adorar al dragón, a la fuerza oscura, cosas externas. Y eso nos desconectó del ser, que nos llevó a creer que venimos del mono, del barro, de una explosión. Así que no podemos decir que la fe es algo que no vemos, una incertidumbre. Eso lo único que hace es mantenernos ciegos en una creencia ciega, llenos de miedos, de tristeza, angustias, y sobre todo nos hace esclavos, porque no conocemos nuestro origen. Tenemos que tener cuidado cuando nos hablen de la fe, porque hay que ver en dónde la tienen ellos, o dónde quieren que nosotros la tengamos. Posiblemente nos hablen de paz, pero bendicen armas. Así que eso nos tiene que alertar a nosotros y decir, aquí no están cuidando y protegiendo la vida. Esto no tiene nada que ver con la ley del amor. Entonces es tener cuidado con esos líderes que incluso nos llevan a tener división en mi casa, en mi familia, porque esos líderes me están direccionando a otro lado, porque se aprovechan de nuestra fe y ahí caemos en el fanatismo. Nos han llevado a confiar en alguien y se termina convirtiendo en un fanatismo, porque nuestra fe está en algo o alguien que nos aleja del ser y nos llevó a tener obras muertas, por ejemplo, prender velas, rezarle a un yeso, arrastrarme, irme de rodillas, hacer promesas, y eso todo nos aleja de lo que somos nosotros mismos. ¿O acaso el Padre necesita de eso? El Padre no necesita idolatría para que nosotros estemos bien. Nosotros tenemos que conocerlo a Él y conocer la ley, que es nuestra propia ley. Y con nuestras propias obras, que son para el Espíritu, es que podemos regresar a ser quien verdaderamente somos. Lo único que ha sucedido es que falsa información nos ha llevado a tener un pensamiento equivocado y hemos tenido la mirada donde no debe estar. Y nosotros lo que debemos hacer es volver al corazón. Porque la humanidad tiene su fuerza de creación al servicio de la fuerza oscura, esa fuerza que hablamos hace unos programas atrás, que lo único que hace es que apoya y le gusta la muerte. La fe del mundo va en contra de las leyes eternas. Por ejemplo, niega mi propia fuerza, niega quién soy, me quita la potestad y el poder de gestar mi propio Cristo interior y ser un hombre universal, porque me rebaja a depender de algo que es cruel, porque yo tengo que ser su esclavo para que me ayude, entre comillas, ¿no? Así que la fe del mundo nos hace olvidar que somos dioses, como nos lo dijo el Cristo. Me hace olvidar que hay leyes universales, que yo soy una ley y que todo me sucede por causa y efecto. Entonces, en vez de yo corregir y sanarme, esa fe del mundo me lleva a la idolatría y ahí estoy violando otra ley de mí mismo. Para un resumen, la fe del mundo me aleja de mi propio Cristo interno, del que yo tengo que gestar. ¿Y tú qué nos cuentas, Sofía? Bueno, yo pensaba mientras los escuchaba, entonces, que la fe que conocemos ahora que hay en el mundo es una ignorancia, porque es ignorar el poder que contenemos dentro, porque nos llevan a creer en algo que, como decía Karen, que no existe, porque desconocemos ese poder interior. Y pensaba en una palabra como para comprenderlo, es el conocimiento. Cómo se ha borrado el conocimiento del origen de donde venimos realmente. Las profecías nos han dicho y nos han dejado mucho legado espiritual
de que estamos hechos con partes y partículas de las estrellas. Y ese es nuestro origen. Entonces, si tengo tanta fuerza de la creación dentro mío, en mi corazón, en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, ¿cómo voy a creer que prendiendo una vela voy a sanar? ¿Cómo voy a creer que prendiendo una vela todo va a cambiar en este mundo? Porque eso es lo que hace, es bloquear mi accionar. Porque si yo quiero un cambio verdadero, empiezo por mí mismo. Empiezo a cambiar mi día a día, cada segundo, minuto a minuto. Empiezo a observar mis actos, qué estoy guardando en mi corazón, qué estoy pensando, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, cómo estoy con mi hermano, con mi familia. Ahí es donde empiezo realmente a hacer un cambio. Porque como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. Entonces, empezar a hacer una revisión realmente, como ese conocimiento de uno mismo, porque, como les decía, el legado espiritual ha traído para que nosotros rememoremos quiénes realmente somos y la fuerza crística que tenemos, para que empecemos a ser conscientes, para que nuestro espíritu empiece a caminar en ascensión, ya que es natural en nosotros. Solamente que ahora, bueno, ya comprendemos que hay una rebelión, comprendemos que hay un sistema en el cual bloquea, que no deja que ascienda el espíritu. Entonces, conociendo realmente cuál es nuestro origen, empiezo a comprender la fuerza que tengo por dentro. Empiezo a mover mi voluntad para gestar ese cambio dentro mío. Empiezo a cambiar y a reeducar mi pensamiento de los 5 sentidos, y así como tantas veces hemos hablado en nuestros programas anteriores. Yo creo que estamos en un tiempo en donde todos estamos buscando algo. Entonces, esa nueva fe está llegando, en que ya dejamos de depositar nuestra fuerza afuera, en que un político, en que alguien nos va a salvar. No, el cambio es por dentro. Ir hacia nuestro interior para que pueda esa fe manifestarse. Grego. Gracias, Sofi. Yo pensaba cómo podríamos poder plasmar esta fuerza interior de la cual hablabas en un ejemplo simple, algo cotidiano, algo que realmente muestre que esa fuerza de esa fuerza interior, esa fe que uno tiene, la plasma en el mundo día a día. Y me venían las palabras de Karen cuando nos hablaba de esa ley de causa y efecto, ¿no? Nos olvidamos que hay un mecanismo de causa que genera que nosotros realmente corroboremos esa fe interior aplicada. Entonces es un mecanismo en donde uno, cuando hablaba de un ejemplo simple, es, por ejemplo, un alumno que tiene que rendir un examen, ¿no? Ya sea universitario o no, esa preparación, esa dedicación que uno debe hacer. Entonces no va a probar por milagro, la fe está muy asociada al milagro. Entonces el fe y el milagro van de la mano, es eso de creer que las cosas suceden porque sí. Y acá se está hablando de una fuerza, de una aplicación, de un mecanismo, ¿no? Uno observa, escucha, luego lo aplica, y en esa experiencia que aplica corrobora esa fe de que eso que experimentó a través del esfuerzo lo pudo llevar a cabo. Entonces el alumno debe ir a estudiar, dedicar tiempo, investigar, preguntar a sus compañeros, reunirse con sus compañeros que rinden, hacer un esfuerzo, una dedicación. Ahí está preparado para ir al examen con fe de que su aplicación y su esfuerzo dio fruto. Entonces entiendo por fe en eso, ¿no? En ese valor que uno toma, en ese primer impulso de un pensamiento hacia algo que él quiere. Pero claro, como decía recién Sofi, requiere voluntad, pero hay que saber dentro de la voluntad hacia dónde la dirigimos. La voluntad no es lo mismo que la fe, pero sin embargo
van un poco de la mano, porque uno tiene voluntad, pero hacia dónde guía hacia dónde direcciona ese pensamiento, porque puede ser una voluntad de hacer algo, un daño, ¿no? También. Entonces, comprendemos, siguiendo con el ejemplo del estudiante, ¿no? Aquel que se recibe y tiene un título. En el mundo está considerado como la inteligencia, ese título, qué inteligente, cuánto dedicó, cuánta voluntad puso y esfuerzo para poder recibirse, pero eso no lleva a que seamos realmente inteligentes. El conectar, como decía Karen, con ese Cristo interno, con el Padre Creador, con la inteligencia de realmente cómo nuestro cuerpo se manifiesta con inteligencia. Entonces, aquel alumno que se recibe, después tiene un posgrado, después tiene una beca en Oxford, en Harvard, y va a dar una conferencia. Entonces sale de la conferencia y se prende un cigarrillo. Es lo más lógico que uno piensa siempre como ejemplo, ¿no? Entonces esa persona direccionó todo ese ser, pero se prende un cigarrillo y tiene un título universitario, se prende un cigarrillo que daña su cuerpo, daña su físico. Y bueno, así como también decía Jairo, no solamente se puede plasmar en un cigarrillo, sino en un enojo, en una bronca, en cosas que nos dañan realmente. Por lo tanto, entendemos también que la inteligencia es la bondad, el amor hacia uno mismo, en recuperar esa esencia. Así que puedo compartir eso que estamos buscando, esos hombres 144 que tienen corazón dulce, que tienen un código inteligente para compartir a todo este gran movimiento que se está gestando. Bueno, entonces se han tocado un montón de claves. Vamos a organizarnos, porque para ti que estás escuchando estaría muy buena una pregunta. Y sería muy bonita esta interacción, que nos escribas. Para ti, ¿qué es la voluntad y la fe? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es voluntad, otra cosa es fe. ¿Qué son? ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Qué te parecen? Si lo sientes, escríbenos ahí el número. Sofi. Es 11 27 70 6468. Para las personas que nos escuchan fuera de Argentina, es más 54 9 11 27 70 6468. Así que escríbenos allí, o nos puedes dejar también por Telegram tus datos, tu información de esta pregunta que surgió ahora. Bueno, se habló de la voluntad también, y estamos hablando de la fe, que en realidad primero estábamos mencionando, mostrando qué cosa es lo que no es, o lo que hemos conocido como tal. Tú, Grego, también nos hablabas de esa incoherencia que hay con respecto a aquellos que son pregoneros de la fe. El código de la lógica nos hablaba de las falsas vestiduras, que se visten de aquello que les hace falta. Quiere decir de que entonces lo que se dice no es coherente con lo que se siente o se piensa. Ahí hay una claridad que nos da. Por eso es que no ha servido para nada lo que todos ustedes ya estuvieron mencionando y conocemos muy bien. Más bien entonces, decodifiquemos e interpretemos con sabiduría la información que ha estado allí, que nos trajo el Cristo, que nos trajo Jesús, como ocurrió con la mujer de flujo. Aquella mujer que tenía esa fe, como dijo acá Grego, esa fe es esa fuerza interior, esa fuerza del espíritu, esa claridad de tu identidad, de que sabes de dónde viene, de que sabes que no vienes de un Big Bang ni ninguna casualidad. Esa fuerza interior que quedó allí también en Juan 4, 25, 26, hace más de 1900 años. Quedó plasmada porque esa mujer tenía la certeza en el corazón de que se iba a sanar.
ella lo buscó, escuchó dónde estaba el Cristo y fue a buscarlo y quiso tocarlo. Jesús estaba alrededor de todos los apóstoles y una multitud de gente. Y ella quería tocarlo porque sabía que tocándolo se sanaba. Entonces ahí hay algo, si entendemos que la fe es esa fuerza espiritual, esa fuerza de creación innata en nosotros, naturalmente en nosotros, o sea que está dentro. Quiere decir de que si me cuelgo una medallita no sirve para nada. Quiere decir de que si voy a algún lugar no sirve para nada. Quiere decir de que a donde yo vaya lo llevo puesto. Entonces ahí se rompe lo que el mundo nos enseñó. Esa fe que esta mujer tenía se manifestó y se curó de ese flujo que tenía de sangre durante más de 10 años. ¿Por qué? Porque tuvo esa certeza dentro de sí que tocando al Cristo, y el Cristo ¿quién era? Jesús. Jesús que traía una enseñanza, un conocimiento, una sabiduría, una inteligencia. Sabía que si ella se acercaba a todo eso que simboliza el Cristo, se sanaba. Allí entonces hay algo y es una fuerza interior que engendra hombres, mentes y conciencias. Eso estaba también allí en Santiago 2:18 al 20, que lo manifestó Pablo de Tarso, pues diciendo él lo siguiente: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así entonces es muy simple. Si yo digo que tengo fe, pues en vez de decirlas, fluyo con mis actos en ellas. Si yo comprendo y busqué al Cristo para sanarme interiormente, sanar mi espíritu, sanar mis actos de inconsciencia y volverlos a una conciencia, a un pensamiento lógico, a esos 49 códigos de esta sabiduría que ha venido para que podamos romper las falsas creencias por dentro. Pasa a ser algo muy simple entonces. Estuvo allí esa información. Lucas 8:43 también lo decía. Él menciona que había gente entre la gente. Una mujer, que es esta mujer de flujo, lo buscó. Vuelvo y cito otra información allí porque la Biblia es un documento de información. No tiene que ver con una creencia, no tiene que ver con absolutamente nada de lo que el mundo nos ha enseñado, sino es una sabiduría, es un mensaje que Él nos dejó para que hoy esa fe fructifique dentro de nosotros como una semilla, como la semilla de mostaza. Y antes de seguir con ello, nos debemos de ir a un corte. Pero antes de irnos a ese corte, Sofi nos va a anunciar las redes sociales. Bueno, las redes sociales son YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Instagram nos pueden encontrar como Cántico Dorado. El teléfono, se lo volvemos a decir, es WhatsApp, es 11 27 70 6468. O también nos pueden escribir al mail, es canticodorado@gmail.com. Ya volvemos, estamos en Más que una Radio nuevamente y muy agradecidos con ellos. Estamos de vuelta en Cántico Dorado por Más que una Radio y nuevamente muy agradecidos. Bueno, estábamos hablando de la fe, de ese grano de mostaza que Jesús nos decía en ese mensaje, porque Él siempre hablaba en parábolas. Entonces, si tomamos ese ejemplo o esa parábola de ese grano de mostaza, que voy a hacer un paréntesis, un saludo grande para Marcelo que le encanta mucho esa parábola. Tenía esa información, esa semilla, siendo la más chica de las hortalizas, decía Jesús. Sabía que se iba, o tenía esa codificación y era consecuente, coherente con esa información que guardaba por dentro, y se convertía en un árbol muy grande, donde daba sombra, alimento, oxígeno, hogar a las aves. Imaginen qué cosas somos nosotros tan grande, aún más grande que ella, porque esa fe que tenía el Cristo en sí misma es esa fuerza de sí en sí. Pero antes de seguir con ese tema, debemos de recordar también lo que le pasó a Tomás, ¿verdad, Karen? Gracias, hermano. Sí, porque la idea es que comprendamos el mensaje y no nos vayamos a confundir.
no le vayamos a dar una falsa interpretación. Cuando Jesús resucitó, Tomás no creía porque no lo había visto. Entonces luego que lo ve Tomás, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Pero aquí no se refería a Jesús a la fe. Él no nos está hablando de la fe. La fe tiene acciones por el conocimiento que tengo. Yo manifiesto la fuerza de mi espíritu y eso tenemos como ejemplo la siguiente cita. Marcos 11, 22, 23. Entonces dice, no tengo la cita. Un momento, ya se lo voy a buscar. Ya se la buscamos, estamos aquí porque esto es en vivo. Marcos 11, 22, 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Y en cuál Dios hay que tener fe? ¿No será en nosotros mismos? Jesús dijo, dioses sois. Entonces yo tengo conocimiento de quién soy y con mi fuerza interna manejaré la naturaleza con la sabiduría, porque conozco las leyes que la rigen. Entonces la fe es mi fuerza interna, la fuerza de mi espíritu, y desde ahora debemos dejar de poner nuestra fe, la que todos tenemos, en algo ciego, en algo que no podemos ver, porque eso nos aleja de nuestro ser. Y mencionaste a la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿verdad? Así es. Y como tú decías, nos muestra la certeza que ella tenía y que sabía que la fuerza del Cristo la iba a sanar. Ella fue y tocó su vestido y debemos preguntarnos, ¿qué vestidura tiene Jesús? Con ella tocar su vestidura se sanó del azote. Y ese azote, llevándolo al presente, ¿no serían tristezas, angustias, tormentos, preocupaciones que tienen todas las personas? Entonces, ¿cuáles son esas vestiduras? En el tercer código de la lógica de la lógica nos habla de que la humanidad tiene vestiduras insensatas. Entonces el hombre está vestido de lo que no es y por eso sufre un azote, el azote del mundo. Siendo que pudiera ser físico, también es psíquico, porque nos lo metieron en la mente. Ese es el azote, y tocar la vestidura del Cristo es tocar las vestiduras del hombre universal, vestirnos con la ley, las vestiduras blancas que vemos en el Apocalipsis. Entonces, al vestirnos con esas vestiduras, ese poder de sanarnos, vamos a tener ese poder de sanarnos nosotros mismos, del Cristo interno. Nos sanaremos del azote y vamos a poder sanar nuestro cuerpo. Podemos ver también de que eso eran símbolos. Que ella fuera y tocara el manto de Jesús era un símbolo. No podemos confundirnos con ir a tocarle los pies a una estatua de yeso o que alguien con una tela nos toque, porque son símbolos que debemos descifrar con el corazón, que debemos descifrarlo ahora. Así como ella tenía la certeza de escuchar a Jesús, porque sintió en su corazón su origen, despertó en ella la luz, todos tenemos que volver, ¿a dónde? Al Cristo. Pero ¿cuál Cristo si ahora no lo tenemos presente? Bueno, lo tenemos en el corazón. Todos tenemos un cristal en el corazón y a eso se refería, a volver a tu Cristo interno. ¿Tú qué nos compartes, hermana? Bueno, mientras los escuchaba pensaba en Pablo de Tarso, cuando él dijo y nos enseñó que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, fuimos creados todos, y Él habita en nuestro corazón, aunque no
como dice el código de la lógica, aunque no lo sintamos, Él está ahí, porque somos su creación. Y al Padre no se lo puede conocer por fuera, sino es por la creación. O sea, observando todo eso, toda la magnificencia, la hermosura de la creación, podemos conocer al Padre. Entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos, en nuestro corazón, es cuando llegamos hacia Él. En nuestra... en ese poder de... como demostró Pedro, demostró Pedro y también el centurión, ¿no? Cuando uno dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces es el momento de llegar a este poder. Entonces, ¿por qué este poder es natural en nosotros? ¿De dónde viene este poder? ¿Cuál es su fuente? Entonces, si entendemos, comprendemos de que la fuente donde fuimos creados es perfecta, nosotros también lo somos. Hay que reconocerlo, hay que hacer un trabajo en ello y centralizar todo ese poder en el corazón. Grego. Gracias, Sofi. Yo enlazaba un poco todo, ¿no? De esa fuerza interior. Y como nos nombraba Jairo, es la codificación. Se entiende que la codificación es el crecimiento interior, que a través de ese conocimiento se aplica al saber. Y ese saber es para su vida. Tiene amor hacia él, porque el saber sin ocupación mata al hombre. No tiene el saber interior, el amor de sí mismo. Entonces despierta ese llamado interior y en ese tiempo trabaja su interno, desarrolla todos esos sellos, todos esos espíritus que lo conforman como un ser. La codificación viene dentro de él, es la luz que está en el ser, la luz del alma, podríamos también decirlo. Entonces, eso es algo que se debe trabajar continuamente. Y nuestro anciano de días en Juan 5 nos enseña. Juan 5 en la cita 17. Dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces la codificación implica un trabajo interno, continuo, que llega a conformar al ser. Y el ser no contiene enfermedades. Entonces, esas enfermedades, como decía Karen, había sacado angustias, había sacado esas enfermedades que no conformaban parte de su ser y se iluminaba. La iluminación es eso que en el tiempo uno va comprobando a través de esas acciones. Entonces, ese tiempo lleva a ese tercer día, ¿no?, que el Cristo compartía y que muchas veces no se había entendido realmente qué era el tercer día. Entonces, a mí, como venimos compartiendo códigos de la lógica, los códigos de la lógica traen la codificación. La codificación hace que nosotros implementemos en nuestro corazón el desarrollo ese. Hay un código que se llama Destellos de Luz, es el código 27, y dice, os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo uno a uno los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Tenedlo muy en cuenta, nos comparten nuestros hermanos. Entonces, el mensaje es claro. Tenemos que tener en cuenta que el pasaje ese de abrir las puertas de nuestra vida es ir comprendiendo la codificación interior, la codificación de cada sello, de cada logosol, de cada chakra llamado en el mundo, ¿no? Nosotros lo conformamos como un logosol, una luz interior, un color, como hablábamos al principio, un color, y ese color hace que cada uno pregone este conocimiento con distintas formas. Parravicini nos compartía que ese mensaje iba a ser transmitido de distintos colores, de distintas formas. Y esos son los hombres que se levantan, que tienen un color
particular y que lo transmiten de su forma, pero siempre pregonando a Cristo, el corazón ese que se hace nuevo y que sana. Así que Jairo, adelante, mi hermano. Gracias, Grego. Y me quedé pensando algo, ya que estamos con los códigos. Tú, Karen, hablabas y dabas una claridad con respecto a las creencias. El código 4, que habla de la ley de hoy, mañana y siempre. Ese código da la claridad o clarifica lo que tú estabas diciendo, para no confundir, porque eso es lo que nos han hecho, confundir. Y él dice: no entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación, os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre, no castigo a quienes no saben nada de mí, no realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo, ni pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo, conoced la ley, y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Entonces allí está la fe. La fe y este mecanismo para comprender la ley, porque somos leyes, como venimos de la creación y la gestación de Él mismo. Como tú también, Sofi, mencionabas y decías y hablabas de Pablo de Tarso, hablaste del romano también. Ellos tenían esa certeza de que el Cristo iba a salvarlos, iba a sanarnos. La samaritana, tomando Parravicini también la psicografía de él, esa mujer que iba a tomar de esa agua de Jacob, pero siempre iba a tener sed hasta que se encontró con el Emanuel, decía, porque los profetas habían anunciado un Emanuel. Quiere decir de que ya se había anunciado la venida de un Salvador. Y en estos tiempos también, esa es la fe, la certeza de quiénes somos. También acá hemos dicho que vosotros sois dioses, parafraseamos a Jesús. Él nos decía entonces de que si nosotros somos dioses, y también nos decía aún mayores cosas que éstas podéis hacer, esa es la fe, es tener la certeza de que venimos de Él, y como somos de esa perfección, de esa vida, pues, ¿qué templo vamos a hacerle a un creador de todo cuanto existe y sostiene? Pues hay un templo. Vosotros sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Allí está el templo. Por eso es que la fe ha estado hacia afuera. Hemos buscado afuera lo que llevamos por dentro. Nos vestimos de lo que es verdadero y vida. Como dijo nuevamente Pablo de Tarso: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y tú dijiste, Sofi, que estamos hechos con partes y partículas de las estrellas, que también lo menciona Pablo de Tarso. Todo se concatena y todo está unido, en que el hombre no es el hombre que ha vivido hasta ahora. Su verdadera identidad radica en esta fuerza de espíritu, esta fuerza de creación, reconocer cuál es tu origen. Por eso ha estado natural en nosotros. Hemos buscado, como un niño busca a sus padres cuando se pierde. Es natural buscarlo. Lo que ha sucedido es que en vez de ir por el lado derecho, hemos andado por el lado izquierdo. Allí hay otro mensaje. Dimas, que es el que estaba, el ladrón de la derecha, siendo que hay muchos símbolos en ese mensaje, pero él reconoció al Cristo como Pedro.
lo reconoció y se arrepintió, pero porque lo vio dentro de él, sintió esa fuerza dentro de él, lo sintió en el corazón vivo. Por eso también él dice, en él vivimos, nos movemos y somos. No hay que ir a algún lado a encontrarlo, solamente mirarnos en el espejo, reflexionar en nuestros adentros. También nos decía que la conexión con él es la oración. Y esa oración ha sido la conexión que ha sido desconectada hasta estos tiempos. La manera de reconectarnos y de volver hacia nuestro origen ha sido y es este conocimiento. Por eso es que lo pregonamos, ¿verdad, Karen? Por eso es que lo buscamos manifestar para que se expanda por todo el planeta, porque no se le ha conocido, como dijo Pablo de Tarso en una prédica de él en Atenas, una estatua que decía al Dios no conocido, ¿verdad, Karen? Sí, es verdad, sobre todo lo del milagro que lo mencionó Grego, porque Jesús no hacía milagros, la gente quería ser sana y eso es lo que se debe comprender, ¿no? Ellos en ese momento, por supuesto que buscaban al Cristo, pero es porque Él estaba acá en la tierra. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar nuestro Cristo interno. Y nos los enseñó Pablo de Tarso. Él nos dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Entonces, debemos voy a usar la palabra que se usa mucho, concatenar, porque todo está allí, pero vamos a decir como en diferentes lugares, y debemos unir el mensaje para poder comprender lo que nos están diciendo. Como tú hablabas de la ley de hoy, mañana y siempre. Por eso Jesús dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya entendemos que la fe es la fuerza interior, la fuerza de mi espíritu. Podemos entender lo que quería decir Jesús. No era un milagro, no es que la gente sanaba porque sanaba. La gente reconocía al Cristo y Él lo sanaba. Y bueno, hay otras cosas más que es porque toda la creación está hecha con la fuerza del Cristo, ¿no? Por eso también sanaba el cuerpo. Pero ahora nosotros para poder sanar, para poder resucitar, debemos hacer un cambio, una mutación y gestar la fuerza del Cristo en nosotros. A eso es lo que viene a enseñarnos este conocimiento, a regresar a nuestro origen. Y no debemos tener ya más falsas creencias y esa falsa fe que no nos lleva a nada. Así es, mis hermanos, así es. Entonces, lo que puedo decir es ese conocimiento de nuestro espíritu, ¿no? Conocer realmente y vestirnos, como decía Karen, con esas vestiduras blancas, de quiénes somos realmente. Este es el tiempo de rememorar nuestra verdadera identidad universal, ya que esa es nuestra fuerza, esa es nuestra verdadera fe, el conocimiento, como venimos hablando, de quiénes somos realmente. Porque cuando tenemos verdadero conocimiento, nos nutrimos de él, no va a poder venir nadie a arrebatarnos ello. Una inmutabilidad, esa inmutabilidad de esa fuerza, porque sabemos de dónde somos y no nos movemos. Sí, obviamente vamos a ir moviéndonos a medida que la ley nos va llevando donde debemos de estar, pero firmes e inmutables en ese conocimiento interior, en esa fuerza interior que nosotros tenemos en el corazón. Corazón dulce, pero fuerte, amoroso, con mucho amor, y eso es lo que le puedo compartir, creo. Sí, yo venía pensando en la sangre de Cristo, ¿no? En ese símbolo también que se presenta, en ese linaje que ha hecho. Y
Y bueno, y el código, de esa codificación, la sangre con la cual hemos sido creados, porque cómo se enlaza la sanación del corazón con el cuerpo, con cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, ahí en la sangre existe un código serviluz, son seres de vida luz, que están codificados como luz en cada célula. Entonces la célula es ese torrente de agua de vida que la samaritana iba a tomar y dejar de tener sed. Entonces entendemos que en cada palabra, en cada toque, en cada pensamiento que está centrado en expresar ese sentido de gratitud que el individuo se genera como un soberano. Eso es lo que es la esencia universal, ser un soberano. Expresa en sí mismo, a través de muchas formas y muchas manifestaciones de inteligencia, solo con el objetivo de crear una realidad, activar ese código en el individuo para transformar el instrumento humano y, en esencia, ser ese soberano integral. Esta forma específica de gratitud es la que acelera la actividad de los códigos fuente y su peculiar habilidad de integrar la disparatada comprenda del instrumento humano y la esencia, transformarlo en un estado de percepción y expresión de ese mismo soberano integral. Entonces, esa esencia serviluz que existe en el hombre es dominar esa fuerza Jesús interna, esa fuerza de luz que lo define como hombre terrestre y no como esa negra, oscura, que hace que trabajemos para esa imagen de la bestia, que nos seduce, nos doblega la mente y nos empaña, nos lleva a ser en una dimensión fuera de lo que es la luz, en una dimensión de entidades que alimentamos y que no nos sirven para el desarrollo, nos enferman porque se nos contraen un poco esas células serviluz, se empañan, no logran dar a luz al hombre. Esa suprema ley viene de los tronos del universo y de la galaxia y toca el despertar del hombre en su poder interior. Entiendo entonces que debemos en esa fe conocernos a nosotros mismos, conocer la esencia que somos, para poder destrabar todas esas cosas que nuestra experiencia de vida nos ha llevado a poder enfermar quizás, o tener distintas rencores con nuestros hermanos. Entonces empezamos a comprender que para poder destrabar eso existen herramientas, y hay que tener fe en que esas herramientas pueden ser utilizadas para destrabar. Hay que tener fe en el perdón, hay fe en el arrepentimiento, hay fe en poder rememorar toda esa información por la cual fuimos creados. Y como decía recién, no alimentar a esa larva, a esa bestia que nos lleva a dividirnos. Me gustaría, como por cierre también, un poco dentro de lo que estamos pregonando en la unión, y hablar del cántico que será en Argentina en unión. Gracias, Grego. Y bueno, ahora vamos a ver esa psicografía hermosa que trajiste, y cuando te escuchaba de esa codificación, porque tal vez para ti que estás escuchando es como mucha cosa junta, pero es más fácil en realidad. La guía de nosotros es el mensaje que dejó Jesús lejos de una religión. Esa es una guía. ¿Cómo Él era? ¿Qué pregonaba? ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Y de cuánto hombre vino a traer este conocimiento. Lejos de una institución, lejos de una organización, lejos de una estructura del mundo que no ha servido para nada. Entonces, la fe está en esa sangre, como tú decías, corre por nuestras venas, es natural. Pero a mí me surgían 3 preguntas entonces.
¿Por qué este poder de la fe es natural en nosotros? ¿De dónde viene este poder? ¿Y cuál es su fuente? Siendo que las respuestas podrían ser muy largas, y tú que estás escuchando podrías colaborarnos a desarrollarlas, sería muy bonito interactuar con ustedes, aún mucho más de lo que ya lo estamos haciendo, pero es natural porque venimos de la preexistencia, o sea, venimos de Él. Él nos creó, estamos hechos a imagen y semejanza de Él, no ha escatimado en nada, no nos ha hecho caerentes de nada, somos idénticamente a Él, solamente que estamos aprendiendo a ser como Él. ¿De dónde viene este poder? Pues para eso tendríamos que tocar el libro secreto de Juan, o para eso tendríamos que citar a Juan también. Él es el verbo creador. Él es el que sostiene, como tú dijiste, Karen, ese Cristo. El Cristo no es algo colgado, está en todo lo que es vida y creado. ¿Y la fuente cuál es? Y allí sí me voy a sostener un poco más. Porque la fuente del Creador, del Verbo, del Padre Eterno, del sin nombre y el sin fin, el Señor de los Espíritus, es en sí mismo, el sí mismo de su creación, el sí mismo de sus 7 espíritus, de eso que el mundo conoce como chakras, que en realidad son soles, son luminarias, es la misma identidad, esos 7 hacen tu espíritu, y así se facultó él a sí mismo, en sí mismo, el sentirse a sí mismo, el recrearse a sí mismo, el verse reflejado en la creación en sí mismo. Quiere decir de que él, siendo nuestro Padre Creador, se ve en sí mismo cuando nosotros hacemos su voluntad. ¿Y esa cuál es? Pues recrear y buscar en sí mismo dentro de nosotros esa fe. Y allí se empieza a manifestar esa voluntad de Él. Esa voluntad de que se haga su voluntad y no la mía, esa expresión que el mundo ha tomado tan coloquialmente. Porque en sí mismo nosotros lo reconocemos, así como Él en sí mismo se siente, se palpa, se reconoce, lo vemos en la creación, lo vemos en los ríos, en el agua, en las aves. Y allí me puedo ir a una psicografía de Él, que sería la 4ª imagen. Benjamín Solari Parravicini nos hablaba del hombre del Evangelio. El hombre del Evangelio en su descubierta fe dirá: vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios, vengo porque traigo a Jesús. Habla de ese hombre de este Evangelio, un hombre evangelizador, un hombre que pregona una verdad y un conocimiento que el mundo no lo ha mamado, mas sí lo tiene por dentro. Solo es cuestión de sentirlo, solo es cuestión de tocarlo en su corazón, porque no está lejos, está mucho más cerca. Este hombre mostrará esta nueva fe que habla. Este hombre traerá y unirá corazones, y en estas tierras samaritanas hay un gran mensaje de esta medida de espíritu. La samaritana, un hombre samaritano como es un hombre que siempre tiene la mano extendida y abierta, un hombre que sirve. Esa es la nueva fe. Dice Jesús también, el Hijo del Hombre, dice, no vino a ser servido, vino a servir. Ahí hay una fe, ahí hay fe entonces. Y el que quiere hacerse primero, o sea, si quieres mostrarte, o como aparece en la política o en cualquier lugar del mundo, una empresa, siempre hay quieren ser primero. El que quiere ser primero, dice Jesús, hasta el último y su sirviente. Qué enseñanza distinta a la que hemos mamado del mundo, que nos ha atrasado en lo que es la comprensión de la fe. ¿Verdad, Karen? Sí, hermano, porque la fe es para que nosotros gestemos esa fuerza del Cristo. La fe viene del Padre, como tú nos decías, y se sostiene en Él mismo.
que es el Cristo. Y por eso entendemos que Jesús decía, mi Padre y yo uno somos. Y yo, como reflexión, yo quisiera dejarles que no nos rebajemos más, que no nos rebajemos más a eso que nos enseña el mundo y entregar esa fuerza que naturalmente tenemos todos nosotros. Porque nosotros mantenemos lo que nos hace daño, solo que lo hacemos porque somos inconscientes, no conocemos o no conocíamos la verdad. Pero ahora que sabemos qué es la fe, ahora empecemos a trabajar por gestar esa fuerza del Cristo en nosotros y ya no sigamos manteniendo todo aquello que nos rebaja y no nos hace ser hombres universales. Y también, bueno, les quería comentar que morir en el cuerpo de Adán es dejar el vicio, dejar todo aquello que nos ofrece este sistema, y resucitar en el cuerpo de Cristo significa gestar la fuerza del Cristo en nosotros. Así que los invito a cada uno de ustedes que me escuchen, que piensen en qué es lo que estamos haciendo en nuestro día a día y empecemos a dejar ese hombre viejo para que podamos resucitar y podamos lograr esa segunda venida del Cristo, porque no lo vamos a volver a ver hasta que nosotros no hayamos gestado la fuerza del Cristo en nosotros. Hermanita. Bueno, qué hermoso haber compartido. Y estaba pensando en estas palabras: el perdón, la comprensión, el entendimiento, la benevolencia, el justo. Esas palabras que quizás no se le dan un verdadero valor en el mundo. Son como escuetas, como que no se le dan una verdadera interpretación. Pero eso es lo que verdaderamente tenemos y somos, pero hay que reconocerlo. ¿Cómo? Con la mecánica del perdón, que ya hemos hablado muchas veces. Reconocer aquello que hemos hecho mal, que nos hemos equivocado, pero sin castigarse, sin ponerse esa mochila, ¿no? en los hombros, porque eso no es así. Es reconocer y no volverlo a hacer, no volverse a equivocar. Y amarse a uno mismo, eso es un acto de amor hacia uno mismo y hacia nuestros hermanos. Ahí, cuando empezamos a limpiar todo ese odre viejo, todo ese eso que ya no es más, que no nos pertenece en realidad, porque un espíritu del Padre es perfecto, así como el Padre lo es. Entonces, todos esos errores es parte de una ignorancia en la cual hemos estado, de ese mundo que nos ha enseñado cosas que no son. Entonces, cuando ya lo limpiamos y ese espíritu es realmente, esa fe es manifiesta. Esa fe, esa fuerza interior es manifiesta en mi corazón, en mis obras, en mi diario vivir, segundo a segundo. Entonces, con ese amor hacia la vida, eso es una inteligencia de vida, porque como ya hemos hablado anteriormente, nada que mate la vida es inteligente. Eso no es inteligencia ni es sabiduría. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias a mis hermanos por este compartir. Y bueno, Grego, ¿qué podrías agregar? De todo, porque cada uno comparte un sentir y una investigación que ha hecho en su propia experiencia, ¿no? Y entonces yo entiendo que lo que traía Jairo, ¿no? De por qué el hombre viene a servir. Porque el hombre, cuando encuentra el conocimiento, se desarrolla en sí, encuentra su voz interior, que es un poder. Esa manifestación del poder en él
no se la guarda, la lleva a sus hermanos, porque entiende que eso es ser un faro, mostrar esa luz, dar esa alerta a aquellos que vienen en tinieblas perdidos, para que no choquen con ese espigón, con esa costa, ¿no? Entonces la luz se manifiesta desde el faro. Y bueno, cuando uno encuentra esa fe, la quiere compartir, le quiere enseñar a sus hermanos qué es ese poder que encontró. Y los códigos estos de la lógica en el 4, ¿no?, que nos compartía también, que hablaba de nuestro Padre, de no ensuciarlo a ese conocimiento, de agradecer, tener gratitud a Él. Y esa es manera de manifestar la gratitud, la fe hacia un hermano que ha tomado caminos que le han llevado a muchas pérdidas en sí mismas. Entonces uno, una vez que se levanta, quiere hacer levantar al hermano herido. Yo tengo acá una cita de Hebreos 4, de versículos 12 y 13, que habla que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces nadie se escapa a esto. Todos estamos en la presencia del Padre. Nadie puede en su conciencia creer que lo que hizo nadie lo vio. Entonces, la fe es tener esa vida eterna, esa purificación de esos actos que nosotros nos hemos errado, nos hemos equivocado. Y ese conocimiento, el hombre no puede creer que en su soberbia lo sabe. Tiene que saber dejarse guiar. Ese faro de luz guía. Y ese faro no esclaviza la conciencia del hombre, no desprecia su espíritu, solamente rescata su alma, su resplandor, su esencia, su bondad. Entonces hace de sí un escudo para enfrentar con esa verdad a ese mundo que impera con ignorancia. La perfección del Padre es ese aliento y vida que se recobra para otras conciencias, para nuevos serviluces, como dije, eran seres de vida luz. Es la identidad plena que tiene el hombre en su sangre. Esa es la esencia que hace que empiece a recobrar la fe en sus actos, en su aplicación, y entonces corrobora. Esto no es, como venimos diciendo, un milagro, un mito, una leyenda. Es conocimiento con aplicación. Y bueno, esto es algo que verdaderamente nos llena. Lo queremos compartir para que esa fe sea pregonada, como dije hoy, de diferentes formas, cada uno de su manera, como pueda, extender la mano y compartirla. Gracias, Grego, muchas gracias. Ese faro de faros, entonces, podría ser la fe de cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y ya nos queda muy poco tiempo. Se nos pasó. Se pasa muy rápido cuando uno habla cosas muy bonitas y maravillosas. Me quiero tomar igual unos segundos para una cita. Gálatas 3, 25, 28. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el Cristo es la fe que anida y vive en nuestros corazones. Y ya entramos en nuestra etapa entonces de despedirnos, de mandarles un abrazo grande, ¿verdad, Karen? Estoy contenta de que esté aquí Grego con nosotros y les mando un abrazo. Y bueno, que nos sigan escuchando, que nos sigan enviando sus mensajes, porque la verdad es que nos
alienta saber que no están ahí escuchándonos. Siempre estamos pendientes de todos sus mensajes, aunque bueno, no siempre se contesten, pero bueno, quedamos pendientes de saber sobre la fe y la voluntad. Y les mando un abrazo grande, que tengan un lindo sábado. Un abrazo grande, mis hermanos. Muy, muy fuerte abrazo a toda la Reina del Sur, a todo el planeta. Que así sea entonces. Un abrazo grande para todos ustedes, que la fuerza que vive en nuestros corazones se manifieste siempre, siempre, que esa fe viva, que esa fe sea la luz de nuestros ojos, de que nuestras conciencias se abran, porque anidan allí. Lo que hemos andado tal vez ha sido por un error, e inclusive tal vez para aprender, para fortalecernos en el espíritu, en el corazón, para saber discernir lo bueno de lo malo, lo que está fuera de la ley, lo que está dentro de la ley. Así es como entonces tú que estás escuchando puedes reconocer esta verdad que no anida en una religión, no anida en una creencia, no anida en una postura o mito, no anida en nada de lo que el mundo ha ofrecido como menú. Solamente anida en tu corazón. El mensaje que él dejó fue ese. Habló de un tercer día. Esa es la esperanza que todos tenemos. Los hombres de buena voluntad, de clara conciencia. Los hombres que vendrán en el mañana. Los hombres que resurgirán de las tierras, de las arenas, para traer un nuevo mensaje, una nueva fe, como dice Parravicini, que traerán, como dice el cántico dorado que dices tú, porque eso es una psicografía. ¿Qué es un cántico dorado? Es una vibración, es una palabra nueva, es un mensaje nuevo. Dorado, ¿por qué? Si vemos la historia para atrás, los incas tal vez adoraban el sol no como una deidad, sino como algo que sostiene la vida, porque así hoy sucede. La vida se sostiene por un sol. El sol genera un mecanismo para que la vida continúe. Sin él no podemos seguir nosotros. Entonces allá hay algo lógico, que no lo hemos tal vez reflexionado a profundidad. Las profecías, Benjamín Solari, el mensaje que él trae para estas tierras argentadas, para Argentina, son muchos. Esa fe es la que todos tenemos, la que tú que estás escuchando en Mar del Plata, en Neuquén, en Jujuy, en Córdoba, se debe de manifestar hoy, porque hay un gran trabajo que hacer para estas tierras y los hombres que habitan en ella. Nos debemos de preparar con un corazón noble, con un corazón dulce como esos hombres danzantes del sol que dicen que vendrán. Volveré y seré millones, las tierras del Libertador, el faro de Neuquén, la psicografía de Benjamín. Todo está envuelto en una fe. ¿En qué? En que el mundo debe de cambiar. ¿Y el mundo quién lo integra? Nosotros. Así que ha sido un gran gozo compartir contigo, Grego. Un gran abrazo para ti, para los demás que una radio, para todos los que hoy nos han escuchado, para todos los que nos escriben. Queremos que nos escriban aún muchos más, que nos dejen sus preguntas. Es hermoso y nos nutre el corazón, porque de eso se trata, de seguir aprendiendo en esa interacción. Un gran abrazo para todos ustedes y que el Padre Eterno los bendiga.